El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de pecados respetables basado en el libro de Jerry Bridges. En el día de hoy estaremos hablando del tema de la mundanalidad. Quiero recordarles que las últimas dos clases o dos meditaciones que dimos de esta serie fue el pecado de la autocompasión, cuando hablamos de mira cuánto sufro, y que eso lo usamos para justificar nuestra negligencia a Dios. Luego en la segunda clase hablamos acerca del orgullo. Si recuerdan, vimos el orgullo moral, el orgullo doctrinal y el espíritu independiente. El día de hoy vamos a tocar el tema de la mundanalidad. Quiero que mediten, quiero que piensen. El objetivo de esta clase o de esta meditación, en primer lugar, es que podamos examinarnos a nosotros mismos. Siempre tenemos la tendencia de mirar a la persona que tenemos a nuestro lado o la persona que se nos viene a la mente, pero el objetivo principal es examinarnos a nosotros mismos, a ver si hemos estado consintiendo en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones el pecado de la mundanalidad. Y el segundo objetivo de esta meditación es que podamos conocer algunas de las áreas en cómo se manifiesta la mundanalidad y cómo vencerlas. Solamente vamos a tocar dos áreas en las que se manifiesta la mundanalidad en el corazón del creyente. Entonces, para lograr este objetivo, la clase o la meditación estará dividida en dos puntos. En primer lugar, veremos qué es la mundanalidad. Y en segundo lugar, veremos la evidencia de un corazón mundano. Por eso quiero pedirles primeramente que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. En este primer punto vamos a ver qué es la mundanalidad. Pero primero debemos considerar las advertencias que hace este versículo. Las advertencias que hace el apóstol Juan. Él nos llama a no amar al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Nos dice que amar al mundo implica que no tenemos el amor del Padre en nosotros. Y nos dice que las cosas del mundo a las cuales debemos evitar amar son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué significan esas cosas del mundo? Cuando hablamos de deseos de la carne, incluye los deseos y los placeres físicos que buscan satisfacción material. Cuando hablamos del deseo de los ojos, hacemos referencia a la codicia, la envidia o el deseo de poseer y acumular cosas materiales. Cuando hablamos de la vanagloria de la vida, se refiere al orgullo y la búsqueda de reconocimiento y estatus en el mundo. Podríamos decir entonces que mundanalidad significa una actitud o un estilo de vida centrado en los placeres y valores materiales del mundo. La mundanalidad es la búsqueda obsesiva de placeres y posesiones materiales por encima de Dios. Cuando leemos el versículo podemos notar que lo que el mundo quiere de nosotros es amor. Dice, no améis las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el mundo exige nuestro amor, nuestra atención, nuestro tiempo. Somos animados constantemente y persuadidos a prestar atención a las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Para tener brevemente una idea de cómo funciona este mundo, piensen en algún anuncio o propaganda comercial que se les venga a la mente. Probablemente ese comercial o esa propaganda que se les viene a la mente hace un poderoso llamado a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos o a la vanagloria de la vida. Incluso los mejores anuncios exitosos según el mundo contienen los tres.
Es importante entender, antes de entrar de lleno al tema, que la mundanalidad es un asunto del corazón. No se trata simplemente de reglas que hago, que no hago, sino que surge del corazón. Un corazón que desea intensamente todo aquello que no está conforme al orden de Dios. Basta con pensar en la palabra éxito. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra éxito? ¿O en quién pensamos cuando escuchamos la palabra de un hombre exitoso? ¿Será que pensamos en el apóstol Pablo? No, no lo hacemos. Eso nos debe mostrar que aún en estas cosas podemos ver cuán influenciados estamos de la manera de pensar del mundo. John MacArthur decía que el éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las nociones mundanas del éxito. El éxito real es hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Mis hermanos, si nosotros somos honestos, podemos reconocer que la mundanalidad ha infectado nuestros corazones. Tenemos una noción errada cuando escuchamos la palabra éxito o exitoso. Cuando escuchamos una persona atractiva, tendemos a medirla según los estándares que el mundo nos ha enseñado. Y muchas veces queremos traer esos estándares a la iglesia. Y eso no está bien. Por eso, antes de pasar a la segunda parte, que son las evidencias de un corazón mundano, quiero recordarles que esta clase habla sobre los pecados respetables. No lo que podemos ver a simple vista que llamamos pecaminoso, sino aquellos pecados que de manera sutil se van filtrando en el corazón del creyente hasta el punto que los acepta y los promueve. Vamos a ver entonces las evidencias de un corazón mundano. En primer lugar, vamos a ver el amor al dinero. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10, lo siguiente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense que dice los que aman al dinero, y vimos al principio que los que aman al mundo. Entonces hay un sentido que el corazón del creyente está constantemente buscando amar las cosas antes que a Dios. Y no con eso estamos diciendo que el dinero está mal. El dinero es una de las cosas buenas que Dios nos ha dado, pero puede ser pecaminoso si le damos un valor o un uso incorrecto. Alguien decía de manera cínica que el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Muchas veces como cristianos creemos eso. No lo expresamos, pero vivimos como si el dinero fuera el todo para la vida del creyente. Algunos podemos afirmar en tono de jactancia que no estamos esclavizados al amor al dinero, pero basta que pasen por un momento donde su fe es probada, ya sea por medio de la escasez o por medio de la abundancia, y vemos cómo su corazón se va apartando del Señor. Y esto no es solamente algo que le sucede al que tiene muchas posesiones, porque podemos caer en el error de decir, bueno, el amor del dinero lo sufre aquel que tiene bastantes posesiones y llegamos a creer que ser rico es malo. No, mis hermanos. Este es un problema que también se encuentra en las personas de escasos recursos. ¿O acaso no hemos envidiado la posición económica de otro? ¿O acaso no hemos dicho si tan solo tuviera más? A Asaf le pasó lo mismo. Él codició las ganancias de los malvados. Pareciera que Asaf dijera, pero ¿qué sentido tiene si yo sirvo al Señor, pero ellos están bien? Pareciera que nunca se enferman, todo lo que hace prospera. ¿Y yo? Muchas veces como cristianos tenemos esa actitud. Envidiamos cuando escuchamos que a alguien le va mejor económicamente que a nosotros. No nos atrevemos a decirlo porque sabemos que es pecado, pero lo anhelamos en el corazón. Nos da envidia, nos corroe, nos corrompe, y ahí mismo empezamos a buscar la manera de hacer negocios, de buscar estrategias, pero no para beneficiar a otros, sino para hacernos ricos,
para sentirnos satisfechos. Mira lo que tengo, mira lo que he logrado. Y muchos caemos en eso. La manera como usamos o amamos al dinero revela lo que hay en nuestro corazón. Nosotros tenemos ejemplos en las Escrituras donde hubo hombres que Dios les dio abundancia y se mantuvieron fieles, recordando así que la riqueza no es el problema. Tenemos a Daniel, que era un hombre importante en los tiempos de Babilonia. Tenemos a Job, al rey David. El problema no es el dinero. El problema es el lugar que le estamos dando al dinero en nuestro corazón. Una persona que está enfocada en las cosas de arriba lo evidencia por la manera en cómo usa el dinero. Una de esas maneras para evidenciar cómo usamos nuestro dinero es revisar nuestra generosidad y fidelidad en dar para el reino de Dios. En estos días conversaba con un hermano muy estimado y hablábamos acerca de cómo nos acercamos a veces a la iglesia de una manera consumista. Llegamos a la iglesia como si esto fuera un cine, donde yo entro, me siento, escucho, me pareció bien, hay una crítica acá, y luego me voy. No nos entregamos a la iglesia. Vemos a la iglesia como un cine. Sabemos que en la iglesia hay necesidades o hay carencias, pero no nos atrevemos a preguntar porque sabemos que eso va a implicar más de nosotros y nosotros no queremos entregarnos. Nosotros queremos perseguir las riquezas. Nuestro amor al dinero nos lleva a querer disfrutar de los beneficios, pero sin comprometernos. Nos cuesta hablar de dinero. ¿Por qué? ¿No estamos dando evidencia de que hay un pecado que estamos consintiendo en nuestro corazón? Muchas veces, cuando hablamos entre nuestros hermanos, nos decimos, ¿estás orando? Sí, estoy orando. Oye, ¿cómo van las cosas? Bien, las cosas van bien. Los más atrevidos se atreven a preguntar incluso, ¿cómo están las cosas en casa? Y más de uno tiembla y vemos como que, oye, ya va, esta área no tienes que entrar aquí. Pero no, ¿por qué? Pero hay un tema que es más tabú todavía. Muy pocos se atreven a preguntarse unos a otros, ¿estás ofrendando? ¿Por qué nos da temor preguntar eso? Es lo mismo que si le estuviéramos diciendo, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Es que acaso no estamos en nuestra mente conciliando que la ofrenda también es parte de nuestro servicio al Señor? Nos da miedo, nos da pena preguntar, ¿estás ofrendando? ¿Estás ayudando al alcance del reino de Dios? ¿Estás sirviendo a la iglesia con tus dones, con tus talentos? Mis hermanos, la infidelidad en la ofrenda es una muestra de dónde está el corazón. Debemos cultivar relaciones entre nosotros que nos animen y nos exhorten a ofrendar sin temor. Mi hermano, esta semana no ofrendé. Oye, mi hermano, eso está mal. Porque muchas veces ofrendamos cuando tenemos. Pero cuando no tenemos, como decía el pastor John en una predicación, tendemos a racionalizar el pecado. No, pero es que yo no ofrendé porque, oye, necesito esta cosa en la casa y, oye, como dijo el pastor Plinio una vez, si tan solo no tuviera que ofrendar, yo cubriría tantas cosas, hiciera tantas cosas. Si tan solo no pudiera ofrendar, oye, ese dinero que ofrendé, oye, yo lo necesito para tal cosa, para tal cosa. Somos infieles al Señor por la manera en cómo tratamos las bendiciones que Él nos ha dado. ¿O acaso Dios nos da solamente con condiciones? Dios nos da todo el tiempo. Él nos da de su aire, nos da la luz del día, nos da una buena esposa, unos buenos hijos, nos da buenos hermanos, nos permitió y nos regala una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios. Pero nosotros sí queremos poner condiciones a Dios. Señor, yo tan solo te diera sí. Mis hermanos, que el Espíritu Santo nos haga meditar y pensar si estamos amando el dinero más que a Dios. Nuestra generosidad será un indicativo del valor que le damos al regalo que Dios nos dio. Y debemos recordar que lo que se nos ha sido dado no es nuestro. Nosotros somos administradores de los recursos que el Señor nos ha dado. Y si tuviéramos eso constantemente en nuestra memoria, fuéramos más cuidadosos con nuestro dinero. Porque sabemos que hemos de dar cuentas.
En el área administrativa, cuando tú haces pagos o recibes pagos, al final tú haces un cuadro que debes presentar a final de mes para ver si has sido fiel en las finanzas. Si nosotros tuviéramos esa mentalidad con el dinero que el Señor nos ha otorgado, seríamos más cuidadosos y enfocaríamos nuestro dinero en cosas que realmente valen la pena. Había una estadística que estaba leyendo en estos días que decía que las iglesias han ofrendado menos hoy que hace 50, 100 años, cuando estaba la Gran Depresión y la cosa estaba más difícil. Y el número se reduce en apoyar a las misiones. Queremos que el evangelio se expanda, queremos que todas las personas conozcan de la palabra de Dios, que la palabra de Dios llene la tierra como las aguas llenan el mar, pero no queremos comprometer nuestro dinero para lograrlo. Tenemos un dualismo. Separamos el dinero de Dios, vemos al dinero como algo mundano y vemos a la iglesia de Dios como algo celestial. Eso no es así. Debemos cuidar y prestar atención si estamos atesorando las riquezas o el dinero más que Dios. Mis hermanos, esta es solo una de las características de un corazón mundano. Vamos a ver otra. Y le pido nuevamente al Espíritu Santo que abra nuestros corazones. No nos neguemos a la exhortación que viene de parte de Dios, sino que veámoslas y si podemos decir, sí Señor, soy culpable, sí Señor, he sido negligente, sí Señor, he amado más las cosas del mundo que a ti. Den las gracias a Dios porque solamente el Espíritu Santo puede revelar la verdad. Y luego procedamos al arrepentimiento. En segundo lugar, una de las características de un corazón mundano, corazón que ama al mundo, es la inmoralidad. Mis hermanos, nosotros como cristianos somos muy firmes, somos tajantes para condenar pecados como la fornicación, el adulterio. Nosotros decimos, no, eso es pecado, eso es rebelión contra Dios. Pero somos muy negligentes en creer que la inmoralidad solamente se manifiesta de esa manera. Muchas veces consentimos la inmoralidad de nuestros corazones. Un autor contaba el siguiente ejemplo y cito. Imagínate que yo, como cristiano, me asomo por la ventana y veo a una chica joven y atractiva que sé que está comprometida. Y veo que esa joven empieza a desvestirse y se sube a un auto donde empieza a tener intimidad con un hombre el cual no es su prometido. Y durante todo ese momento yo no dejo de ver esa situación e incluso disfruto la situación. Y llamo a mis amigos para que vean conmigo. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Que soy un depravado, que soy un inmoral. Ahora pregunto, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto la película de Titanic? Nos parece una película de amor, la recomendamos a nuestros amigos, pero precisamente lo que hice fue describir una escena de la película. ¿Nos estamos dando cuenta de la doble moral con la que estamos viviendo? Y eso que describí una de las películas más suaves en comparación con las muchas películas y series que como cristianos permitimos en nuestros hogares, envenenando nuestras mentes, la de nuestras esposas y la de nuestros hijos. Muchas personas pueden llegar a pensar, pero entonces, si todas las películas tienen inmoralidad, claro, entonces no hay que ver películas. Que el Espíritu Santo te guíe a la verdad. Pero creo que la respuesta es clara. No debemos permitir que nuestros ojos se corrompan. Dijo Job, hice pacto con mis ojos para no mirar yo a una virgen. Y nosotros no. Voy a darles otro ejemplo. ¿Qué pensarías si escuchas a alguien de la iglesia que habla abiertamente y con alegría, diciendo que codicia y que desea a un hermano o a una hermana de nuestra congregación? Lo dice alegre. ¿Qué pensarías tú de esa persona? Y dice, no me importa que esté casado, no me importa que esté casada, yo codicio a esa persona y la quiero. ¿Qué haríamos nosotros? Nos acercamos a esa persona y la reprendemos. Le decimos, ¿qué te pasa? No estás viviendo como cristiano. ¿Acaso no es lo mismo cuando hablamos de nuestros cantantes o actores favoritos?
Incluso llegamos a decir que los admiramos, que los amamos, aun sabiendo que llevan una vida escandalosa y contrario a lo que enseña Dios. Mis hermanos, si somos honestos, podemos decir que nos hemos estado comportando como personas del mundo. Nos emocionamos por las mismas cosas que ama el mundo. Nos deleitamos con las mismas cosas que se deleita el mundo. Y luego nos preguntamos, ¿cómo es posible que la iglesia carezca de santidad? Cuando hemos permitido que Satanás entre en nuestros hogares, en nuestras mentes, en la de nuestras esposas y en la de nuestros hijos. Y nos atrevemos incluso a decir que eso es legalismo. Dice la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 al 9, lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice el apóstol Pablo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Mis hermanos, debemos preguntarnos, ¿esto que estoy viendo es puro? ¿Esto que estoy viendo es honesto, es justo, exalta a Dios? ¿Esto que estoy haciendo o que estoy viendo me acerca a Dios o al contrario, siembra en mi corazón un deseo de volver al mundo? Esa es una de las maneras en la que se manifiesta la inmoralidad. La inmoralidad es un pecado respetable porque la sociedad lo acepta. Todo el mundo lo hace, no es tan grave, ¿por qué debo escandalizarme yo? Mis hermanos, la inmoralidad es un pecado ante Dios. La inmoralidad se puede manifestar de muchas maneras, disfrutando o escuchando la inmoralidad de otras personas, la inmodestia en la manera en que nos vestimos, la lujuria que albergamos en nuestros corazones. Hablando de la modestia, la inmodestia en el vestir es una forma de inmoralidad porque va en contra de la voluntad de Dios. La Biblia enseña que las mujeres deben vestirse con modestia. La inmodestia en el vestir puede provocar la lujuria en los hombres, sin que eso justifique el pecado del hombre que debe resistir y condenar. Dice Mateo 18:6, Señor Jesús, diciendo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mis hermanos, mis hermanas, mediten. ¿Estamos haciendo tropezar a mi hermano? ¿Estoy haciendo tropezar a mi hermana con mi manera de vestir, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar? Dios castigará a aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en Él. Otro autor decía lo siguiente, y también para llevarnos a reflexionar, para llevarnos a cuestionar incluso muchas de las cosas que hacemos sin meditar. Supongamos que yo estoy con mi esposa. Supongamos que yo estoy con mi esposa y una familia me invita a su casa a visitarnos. Yo llego a su casa, toco la puerta, tum tum, y abro la puerta y el hermano y la hermana me reciben en ropa interior. ¡Qué locura! Ya va, ¿qué? ¿Qué es esto? Mis hermanos, ¿por qué nos escandalizamos cuando, imaginando que vemos a nuestra hermana y a nuestro hermano en ropa interior, y no nos escandalizamos cuando ellos hacen lo mismo en la playa? ¿O acaso la moralidad solamente está en un lugar geográfico? ¿O acaso esto de cuando se hace aquí es permitido y esto cuando se hace aquí es inmoral? ¿Se han cuestionado realmente eso? Hombres cristianos que se escandalizarían que alguien mirara a su esposa en ropa interior son los mismos hombres que exhiben a sus esposas en la playa
y la comparten con todo y se llenan de alegría. Mujeres que se exhiben en la playa como en la iglesia con la intención de ser deseadas, de que las miren. Mis hermanos, debemos orar a Dios tal como lo hacían los puritanos. Los puritanos decían: Dios, remueve mi conciencia hasta que sienta el hedor de mi pecado. La lujuria es un pecado que es codicia, es una forma de codicia. Seamos consecuentes como cristianos. Examinemos nuestras propias vidas y veamos qué es consecuente con la palabra de Dios. No podemos tener doble moral. La lujuria también se manifiesta en la iglesia, mis hermanos. A veces a través de una mirada. ¿Estamos codiciando a nuestros hermanos? ¿Estamos codiciando a nuestras hermanas? ¿Estamos mirando el esposo de otra hermana o estamos mirando la esposa de otro hermano? Deseándolo en nuestro corazón. Debemos arrepentirnos de esto. Los fariseos decían delante de Jesús: ya va, yo no he pecado, porque yo no he cometido adulterio. Jesús va al corazón y dice que aquel que codicia a una mujer ya adulteró en su corazón. Mis hermanos, si el Espíritu Santo revelara nuestros pensamientos en este momento, ¿seríamos llamados adúlteros? ¿Seríamos llamados adúlteras? ¿Estamos amando el mundo más que a Dios? Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no permanece en él. Si hemos logrado ver que en nuestro corazón hemos albergado estos pecados, pidámosles perdón al Señor. La lujuria, una mirada, puede conducir a la fornicación y el adulterio. Recuerden a David. Mis hermanos, los cristianos deben evitar la inmoralidad en todas sus formas, de las maneras visibles, pero también de las maneras del corazón. Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo les puede mostrar en qué áreas de su vida no están viviendo correctamente. Mi consejo es: no ignoren la voz de Dios. La mejor manera de evitar la inmoralidad es vivir una vida centrada, pensando que un día daremos cuenta delante de Dios. A veces nos dejamos engañar por el pecado. Dice Romanos 6:21. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Mis hermanos, muchas veces consentimos el pecado, pero el Espíritu Santo, si nos las ha traído en este momento a la mente, ustedes pueden sentir vergüenza. Nos sentimos avergonzados, porque el Espíritu Santo nos puede estar diciendo en nuestros pensamientos: en esta área estás pecando. ¿Qué beneficio recibimos de una mirada lujuriosa? Solo recibimos un placer temporal seguido por pensamientos de vergüenza y de lamento. El pecado produce un placer temporal, pero no produce felicidad. Mis hermanos, debemos pensar en cosas santas y en cosas puras. Voy a ponerles otro ejemplo. Por favor, no piensen en serpientes. No piensen en serpientes, no piensen en culebras, no piensen en anacondas. Pensaron en eso, ¿verdad? Ahora, quiero que piensen en la cruz de Cristo. ¿Cuántos han visto la película La Pasión de Cristo? Recuerden esa escena donde Él es latigado y vemos como su carne se hace jirones por amor a nosotros. Y luego es crucificado. Mis hermanos, ya no están pensando en serpientes. Cuando traemos un pensamiento a la mente, el otro se va. Cuando les dije que pensáramos en la cruz de Cristo, en ningún momento pensaron en serpientes. Estaban pensando en la escena. De la misma forma, todo lo que es puro debemos pensar. Debemos permanecer pensando y meditando en las cosas puras para que las cosas impuras se mantengan afuera. Martín Lutero decía: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella.
Mis hermanos, debemos evitar que el pecado haga nidos en nuestros pensamientos. La manera de vencer la mundanalidad de nuestros corazones es fijar nuestra vista en la cruz de Cristo y no en el mundo. El puritano John Owen dijo lo siguiente, y cito: cuando alguien fija su mirada en la cruz y el amor de Cristo, crucifica el mundo como si fuera una cosa muerta y no deseable. El cebo y el atractivo del pecado pierden su atracción y desaparecen. Llena tus afectos con la cruz de Cristo y no tendrás en tu lugar corazón para el pecado. Mis hermanos, debemos meditar en Cristo. Cuando meditamos en Cristo, pensamos en Cristo, en la salvación, en todo lo que hemos recibido de Él, el pecado pierde el poder. Si hemos estado consintiendo sutilmente, de manera respetable en nuestros corazones, estos pecados que hemos hablado, es porque no hemos estado meditando y guardando a Cristo en nuestro corazón. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, lo siguiente: pues habéis resucitado con Cristo. Hermanos, ustedes han resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo que es Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Meditemos en las cosas celestiales. Mis hermanos, vimos qué es la mundanalidad. Vimos dos evidencias de un corazón mundano. Son muchas más. Estas son solo dos. Luego vimos que la manera de vencer este pecado es meditando y perseverando en las cosas de arriba y poniendo nuestra mirada en Cristo. Mis hermanos, hoy en el culto de oración, oremos pidiéndole a Dios de su gracia para que podamos vivir vidas íntegras y puras delante de Él. Oremos.